Secundaria segundo grado. Formación cívica y ética. Mis grupos de pertenencia y su influencia. Mi identidad. ¿Qué tal? Sean todas bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa, la estrategia con la que estamos llegando hasta tu casa para continuar con tu preparación escolar. En esta ocasión, de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado. El tema de hoy es mis grupos de pertenencia y su influencia en mi identidad, en la que platicaremos sobre diferentes aspectos que impactan en tu desarrollo personal. En esta ocasión reflexionaremos sobre los grupos a los que perteneces en diferentes ámbitos de tu vida, así como la influencia que ejercen en la construcción de tu identidad personal. También conoceremos qué implicaciones tiene el derecho a la identidad. Te invito a que te pongas cómodo y prestes mucha atención a las actividades e información que analizaremos de manera conjunta. Ten a la mano tus materiales para hacer anotaciones o escribir las dudas que te vayan surgiendo. Pero antes de comenzar, recuerda que es importante mantener los hábitos de higiene, como lavarse las manos constantemente con agua y con jabón para cuidar tu salud. En la medida de lo posible, evita salir de casa. Ten a la mano tu cuaderno o una hoja para escribir, un bolígrafo o lápiz, así como tu libro de formación cívica y ética, ya que en esta sesión realizaremos algunas actividades y deberás anotar las ideas principales, preguntas o reflexiones que surjan a partir de lo que analizaremos a lo largo de la sesión. Ahora que estás en segundo grado de secundaria, quizá te habrás dado cuenta que formas parte de diferentes grupos, con diversas maneras de ser y de pensar, mismas que te ayudan a definir paulatinamente quién eres y por lo tanto repercuten en la conformación de tu identidad. Para comenzar, llevaremos a cabo una actividad. ¿Recuerdas qué es la identidad personal? Por favor, escribe algunas palabras que se relacionen con ese concepto. Si tienes oportunidad, pregunta a un familiar, compañero o amigo cercano. Quizá escribiste o pensaste algo como lo que me permite ser como soy, lo que me identifica como persona, lo que me hace ser único, o algunas palabras como mis capacidades, mis rasgos, características personales, mi individualidad, entre otras. Lo que hayas anotado es acertado. Para complementar la idea que tienes respecto a la identidad, o bien para corroborar lo que escribiste, veamos la siguiente diapositiva. La identidad personal es el conjunto de rasgos que te caracterizan como individuo y a su vez te diferencian de los demás. Implica el reconocimiento que tienes de tus capacidades personales, físicas, emocionales y cognitivas, que te hacen un ser único y digno. ¿Consideraste algunas de estas ideas? Reflexiona si consideraste algunas de esas palabras y concluye señalando qué significa para ti la identidad personal. Para profundizar más sobre este tema, acompáñame a ver el video Mis grupos de pertenencia. Hola, Regina. Hola, Diego. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan emocionada? ¿A ti te gusta el rock? Pues no mucho, ¿por? Vendrá mi grupo favorito la siguiente semana y tengo muchas ganas de ir al concierto, pero no sé. ¿Qué es lo que no sabes? Pues si te gusta ver. Sí, pero si voy a vestirme con la ropa que uso para ir a verlos. Pero temo que me vea alguna de mis amigas. No sé qué puedan pensar si me ven vestida así. Además de que a ellas no les gusta esa música. Si ellas te estiman, no creo que por un gusto musical o tu forma de vestir vayan a cambiar la opinión que tienen de ti. La identidad de una persona se forma desde los primeros años de vida. Y durante la adolescencia, las nuevas experiencias y los cambios físicos, emocionales, psicológicos, influyen en la conformación y afirmación de la identidad. En la adolescencia, los grupos de amigos y otros grupos sociales cobran importancia, debido a que en esta etapa buscan integrarse y pertenecer a ellos al compartir intereses. Y al mismo tiempo, conservar sus gustos y rasgos particulares que los distinguen de manera individual. Oye, Diego, ¿qué pasa? Te veo preocupado. Sí, yo también traigo algo en la cabeza. ¿Sobre qué?
Mi tío me invitó a estudiar en una escuela de la ciudad y claro que me gustaría, pero sé que mis padres no. Ellos necesitan que me quede aquí para que les ayude en la tienda y se preocuparían demasiado de que cambie, como le pasó a Julián, que se fue a Estados Unidos y cuando regresó nadie lo reconocía. Me pondría triste no volver a ver a mis amigos y no estoy seguro de poder hacer nuevos amigos. Los chicos de la ciudad son diferentes y no estoy seguro de poderles agradar. Nosotros te queremos mucho, eres muy buen amigo y claro que es una oportunidad magnífica de irte allá para aprender más. Aparte, yo te voy a visitar cada que pueda. Gracias. Algunos grupos sociales suelen presionar a sus miembros al requerirles que se comporten de cierta manera, lo que puede hacerlos sentir incómodos. En otros casos, el comportamiento es más flexible, respetando la diversidad de sus integrantes. Aunque también hay personas que deciden vivir experiencias diferentes integrándose en varios grupos, sin pertenecer de forma particular a alguno. En algunos casos, cuando las familias se mudan a una comunidad más grande o a una ciudad, algunos integrantes de estas familias, como pueden ser los adolescentes, prefieren parecerse más a los grupos de personas que ahí encuentran. Para adaptarse en los grupos que se mueven en este entorno, dejan de lado las costumbres propias de su cultura, como son el hablar en su lengua materna, la vestimenta típica, la alimentación y otras actividades y prácticas, y adoptan nuevas costumbres para conformar una nueva identidad. Creo que no debes de preocuparte sobre lo que piensen de tus gustos. Además, comparten otras cosas en común. Tienes razón, gracias. Creo que tú también debes de confiar en tu decisión. Aunque sea diferente a la que espera tu familia, seguirás siendo parte de ella. Anímate a decirles. Las decisiones que tomamos día a día se basan en nuestras experiencias, conocimientos, educación y cultura. Papá, mamá, tengo que hablar con ustedes. Por ello, es importante saber cuáles son las razones por las que tomamos una decisión y comuniquemos con asertividad lo que queremos y pensamos. Honestidad y comunicación son herramientas para llegar a acuerdos y respetar las distintas opiniones. ¿Y tú? ¿Qué diferencias tienes con los grupos a los que perteneces? ¿Hablas de esas diferencias con ellos? ¿Qué harías en el lugar de Regina o de Diego? ¿Qué te pareció la información del video? Veamos las siguientes ideas que se mencionaron ahí y que te serán de utilidad para seguir aprendiendo sobre este tema. Como te habrás dado cuenta, la construcción de la identidad personal surge desde que eres una niña o un niño, con el primer grupo al que perteneces, que es la familia. Ahí aprendes formas de ser, valores familiares, gustos, costumbres que intervienen en la conformación de la identidad. Pero no son los únicos. Existen otros componentes o elementos sociales y culturales que influyen en los rasgos que te caracterizan, como el lugar donde naciste, que detona tu nacionalidad, la organización social, tradiciones, conocimientos culturales, el hecho de compartir una historia en común, el arte e incluso las leyes que rigen nuestro proceder dentro de la sociedad. Ahora reflexiona a partir de las siguientes preguntas y anota en tu cuaderno las ideas principales. ¿Qué componentes consideras que han abonado más a la conformación de tu identidad? ¿Por qué? Vivir ciertas experiencias y nuevos aprendizajes que pueden diferir o ser parecidos a los que viviste en el grupo familiar, pero todos ellos también repercuten en la persona que eres hasta el día de hoy. Como te habrás dado cuenta, como ser individual vas construyendo tu identidad en función de las vivencias que tienes en los determinados grupos sociales. En el video menciona que conforme vas creciendo y justo en la etapa de adolescencia que vives actualmente, quizá conoces nuevas personas. Entonces te desprendes un poco del grupo familiar, no porque sea algo malo, sino porque conoces a otras personas, amigos, conocidos o compañeros con quienes compartes nuevas experiencias. Entonces adquieren mayor importancia en tu vida. Ahora bien, con base en la información que hasta aquí hemos visto, reflexiona lo siguiente. ¿Consideras que la familia y los amigos de la escuela son los únicos grupos a los que perteneces y que influyen en la construcción de tu identidad personal?
Comenzaremos por resaltar que una persona puede pertenecer a un solo grupo o bien identificarse con varios. Por lo tanto, seguramente es una situación que vives y has experimentado. Antes de explicar a detalle qué es un grupo de pertenencia, me gustaría que observaras la lista que te presentaré a continuación, donde podrás reconocer varios grupos y componentes o elementos que influyen en la conformación de la identidad personal. Reflexiona sobre tu trayectoria de vida y selecciona 3 opciones de grupos o elementos sociales que consideran han influido de manera más marcada en la conformación de tu identidad. Anótalos en tu cuaderno o en una hoja. Entre ellos tenemos las redes sociales, los medios de comunicación, las personas que admiras, tu familia, un grupo deportivo al que pertenezcas, una asociación de colonos, las autoridades municipales, grupos de amigos, tus primos, vecinos, maestros o tus compañeros de escuela. Puedes anotar también otro que no haya mencionado. Delante de cada opción que seleccionaste, señala qué rasgos compartes con ellos. Quizá puede ser la manera de vestir, la forma de pensar, algunas costumbres, entre otros. Por ejemplo, si seleccionaste grupo deportivo, los rasgos o características pueden ser el tipo de deporte, fútbol, básquetbol u otro, el uniforme. También que son compañeros que tienen aproximadamente la misma edad, van a la misma escuela, viven en la misma colonia o localidad, son disciplinados, entre otras características. ¿Qué te pareció? Seguro que no te imaginabas todos los elementos que te ayudan a definir y conformar tu identidad. Me gustaría contarte que un grupo de pertenencia que influyó en mi manera de actuar con disciplina fue el de gimnasia artística y olímpica. Justo cuando era adolescente como tú, practicaba mucho. Ahí aprendí la constancia con amigos y amigas de edades parecidas, por lo que además del gusto por el deporte, teníamos la responsabilidad y el compromiso al momento de participar en torneos de diferente índole. Pero no solo pertenecemos a un grupo. Como personas, podemos adquirir características diferenciadas según los diferentes grupos con quienes convivimos. Por ejemplo, puedes tener rasgos que te identifican como adolescente, otros que te definen en función de los gustos musicales o artísticos, unos más para identificarnos como mexicanos y otros relacionados con los valores que aprendimos con nuestra familia. También puedes formar parte de un grupo porque compartes gustos musicales, formas de vestir o actividades comunes. Pero entonces te preguntarás, ¿a qué me refiero cuando hablo de grupos de pertenencia? Bueno, pues primero, un grupo es un conjunto de personas que se relacionan con otras, ya sea porque viven en el mismo espacio geográfico, comparten un vínculo sanguíneo, tienen la misma edad, ideas parecidas o porque estudian o trabajan conjuntamente. En sociología, un grupo de pertenencia se refiere a aquellos donde los integrantes se sienten parte de él, participan de manera activa, comparten valores, creencias. Entonces hay una identificación entre todos sus miembros. Formar parte de un grupo de esta índole te ayuda a la conformación de tu identidad, pero también a cumplir las metas o proyectos afines que tienes con ellos. También tienen una fuerte influencia en tus actitudes, manera de comportarte, los juicios que estableces ante una situación determinada, los valores. Ser consciente de todos estos aspectos te ayuda también a realizar proyectos conjuntos o lograr metas comunes que incluso impacten en el entorno del que formas parte. Por ejemplo, recuerdo que hace años un grupo de 5 alumnos y alumnas que se juntaban todos los días al salir de la escuela, entonces organizaron un comité promotor del cuidado del medio ambiente. Así, recolectaron la basura del plantel, realizaban campañas del uso del material reciclado, entre otras acciones conjuntas. Ahora que ya tienes más ideas sobre qué grupos son los de pertenencia, te invito a llevar a cabo la actividad siguiente. Reflexiona y elabora una tabla como la siguiente. Como puedes apreciar, consta de 3 columnas. En el encabezado de la primera, anota tus grupos de pertenencia. En la segunda, con cuáles hay mayor afinidad. Y en la tercera, pregunta por qué. Escribe en la primera columna ejemplos de otros grupos con quienes te identificas, además de tu familia o amigos.
Delante de ellos, coloca una marca a aquellos con los que sientes más afinidad y señala por qué. Seguramente señalaste varios grupos con los que tienes más afinidad, además de tu familia y amigos, por lo que existen diferentes grupos a los que perteneces y puedes distinguirlos como primarios y secundarios. Puedes continuar llenando esta tabla posteriormente. Toma un tiempo para reflexionar y ser crítico con tus respuestas. Los grupos primarios son aquellos con los que tienes mayor confianza, de compartir afinidades, gustos, formas de ser y de pensar. Ejemplo de ellos son los integrantes de la familia, tus mejores amigos e incluso las relaciones de noviazgo. Por su parte, los grupos secundarios abarcan aquellos con quienes compartes alguna meta común o algún proyecto, pero no necesariamente existe la confianza que tienes con los grupos primarios. Por ejemplo, compañeros de clase, grupos de algún deporte o clase artística, vecinos, miembros de la comunidad, grupos escolares, religiosos, entre otros. Durante la sesión seguramente has observado que la construcción de la identidad no depende únicamente del autoconcepto que tienes de ti mismo, sino justo de reconocerte como parte de uno o varios grupos que te otorgan identidad. Pero ¿cómo es que esta se construye? Principalmente tiene que ver con las relaciones que generas con tus pares y las personas que conforman tu entorno. Y justo es en esa convivencia que te percatas que con algunas de esas personas compartes afinidades, valores, gustos, necesidades. Pero ojo, aquí es muy importante destacar que independientemente de ello, eres un ser humano libre, capaz de tomar tus propias decisiones. Es por ello que quizá con ninguno tienes una afinidad en su totalidad, dado que existen diferencias que los enriquecen como humanidad. Cuando te integras a alguno de los grupos, se adoptan nuevas costumbres y experiencias que quizá ni siquiera habrías contemplado. Incluso puede ser que te sientas a gusto formando o perteneciendo no solo a un grupo particular, sino a varios, pues cada uno te proporciona experiencias, aprendizajes y cultura que te ayudan a definir cada uno de tus rasgos. Por ejemplo, si vives en una comunidad de Guerrero, donde una costumbre es realizar las fiestas patronales y has aprendido las danzas, los bailes locales, entonces compartes tradiciones y costumbres específicas con ese grupo comunitario. Pero imagínate que después tienes que cambiar de residencia hacia la ciudad. Ahí aprenderás otras formas de vivir. Conocerás quizá un nuevo grupo que tiene estilos musicales diferentes. Entonces ahora tu identidad adoptará nuevas costumbres y estilos de vida. Lo anterior no significa que cuando formas parte de un grupo debes ser afín en todo lo que ellos te dicen. Puede ser que de algunos te guste la forma de vestir, de otros los proyectos que se emprendan a favor de la comunidad, de tu familia los valores que practican, o incluso puede ser que difieras con algunos de sus postulados. Todos esos factores te ayudan a definirte paulatinamente. Para comprender un poco mejor cómo se construye la identidad a partir de la influencia de diferentes grupos, toma papel y lápiz para llevar a cabo un ejercicio de reflexión. Manos a la obra. Reflexiona sobre cuáles son tus grupos de pertenencia, qué cosas compartes con ellos, qué te hace sentir distinto a ellos y qué tanto han influido en ti. Hasta ahora hemos comprendido que al pertenecer a un grupo compartes tradiciones, costumbres, valores, afinidades, pero en ocasiones también existen situaciones que no son afines, por ejemplo, con los valores familiares o principios. En este caso, es prioritario que realices acciones donde se favorezca la diversidad y la dignidad de todas las personas. Recuerda que no pensar o actuar igual que los miembros de tus grupos de pertenencia también conforma tu identidad personal y está estrechamente relacionado con tus actitudes, comportamientos, visión de la vida, criterios, responsabilidades sociales, formas de expresarte y todas aquellas cosas sobre las que tienes la capacidad de decidir. Es muy importante que sepas que la identidad es tan importante que se ha convertido en un derecho que debes ejercer y proteger, ya que definen a la persona y es la base para hacer valer otros derechos igual de importantes, como lo son a la no discriminación, a la salud, a la intimidad, la dignidad, el respeto hacia la diversidad de creencias, opiniones y a sentirte orgulloso de tu propia identidad. Y bueno,
Para finalizar, te invitamos a revisar nuevamente la tabla que hiciste sobre los grupos de pertenencia y a partir de ello responde en tu cuaderno o una hoja lo siguiente. ¿Qué grupos que no incluiste agregarías ahora? ¿Por qué? Pensando en la construcción de tu identidad personal, ¿a cuáles de tus colectivos te acercarías más y de cuáles te alejarías? ¿Por qué? ¿Cómo te sentiste al identificar y reflexionar acerca de tus grupos de pertenencia? Ten presente que cuando empiezas a formar parte de diferentes grupos, es muy importante que realices ejercicios de introspección, que consisten en reflexionar sobre lo que te agrada o desagrada, tener un pensamiento crítico, aprender a escuchar tu propia voz y ser fiel a tus ideas, creencias, principios y valores. Eso repercutirá significativamente en la construcción de tu identidad personal. En esta sesión comentamos respecto a qué es identidad personal y profundizamos sobre la influencia de los grupos a los que perteneces en tu identidad. Recuerda que puedes formar parte de diferentes grupos, compartir afinidades, pero eso no implica que debas aceptar situaciones en las que no estés de acuerdo. Es por ello que debes basarte en tus valores y principios, así como poner en práctica una postura crítica que te permita la toma de decisiones asertivas. Te invito a consultar tu libro de texto para leer acerca de qué otras maneras influyen tus grupos de pertenencia en la construcción de tu identidad. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos la próxima semana, aquí en De Regreso a Clases. Les invito a que continúen aprendiendo y por supuesto que sigamos adelante en este ciclo escolar. Cuídate y cuida a tus seres queridos. Hasta la próxima.